un recorderis de lo que tenemos. Bueno, de ustedes es contabilidad gubernamental 511-01. El viernes o el fin de semana estuve montándoles las cosas, perdón por la demora, pero por este mes o este fin de año el cierre es pesado. Y no es que no les haya querido subir las cosas con anticipación, sino que no alcancé como tal. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces un proyecto de aula, está habilitado hasta el 1 de enero del 2023. ¿Con qué antelación? Que tengamos 2, 3 y 4 de enero para revisar y subir las notas. Ojo, como recomendación, no se dejen esperar hasta el 1. Puede ser que el fin de semana falle la plataforma. Igual tenemos 3 días de gabela por si de pronto alguna persona no alcanza a subir el proyecto. ¿Listo? Entonces, ante eso, yo lo que hago es programar la fecha para que tengamos siquiera 3, 4 días para poder habilitarle las cosas. ¿Listo? Cosa que no tengamos que correr, ni se me queden sin nota, y yo no tenga que mandar corrección de nota porque me equivoqué. Listo, esperemos a que nos abra bueno, son 10 preguntas. ¿Quién puede aprobar el presupuesto? ¿Qué diferencia hay entre el presupuesto de caja y presupuesto de causación? ¿A quién cobija el estatuto orgánico del presupuesto, que es el OP? ¿En qué consiste el Fondo Superávit de la Nación? ¿Qué es el PAP? ¿Se requiere el PAP para asumir compromisos? ¿Qué es una apropiación? ¿Cuándo se da la repetición del presupuesto? ¿Qué diferencia hay entre crédito de tesorería y crédito presupuestal? ¿Y qué es la inversión social? Suban el archivo lo más sencillo posible, no estoy pidiendo normas APA, lo mejor, como les quede más fácil. Si lo van a hacer en grupo, por favor, súbanlo de manera individual, ¿sí? Para poder no tener un desgaste tan grande calificando. Bueno, la evaluación también está para el 1 de enero. No he mirado cómo van. No se preocupen que si les va muy regular, yo les ayudo con la nota. Por eso no se preocupen. ¿Listo? Entonces, para este segundo corte, ya tenemos las cosas en el sistema. ¿Listo? Que es la evaluación número 2 y el ACA. Ya, tenemos hasta el 1 de enero, que el 1 de enero ya se nos montó encima, es un domingo, y las notas, vuelvo y repito, las tendría que dejar en el sistema más tardar el 4 de enero. Ojalá en la mañana, que esta semana, este primer corte me cogió la tarde y me demoré en pasarlos, y casi estuve montando notas el primer día con el riesgo que se me pasara alguno como tal. Si no estoy mal, esta sería nuestra quinta semana. Nosotros terminamos como tal este bloque, yo creería que el 25, que esta semana ya sería como, mejor dicho, terminaríamos el 19 de enero, donde nos daría 2, 9 y 16, sí, para completar los encuentros 6, 7 y 8, y en esta semana yo ya subiría notas como tal. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Como que se me haya pasado. Acá está el video de la clase del 19 de diciembre con la guía como tal. Y el día de hoy, entonces, van a encontrar en la semana 5 procesos de la contabilidad pública, tanto el video como la guía que vamos a ver el día de hoy. Apenas terminemos la clase. ¿Listo? Entonces, por acá vamos a comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy. Me organizo la guía que les voy a dejar en la plataforma. Listo. Vamos a pasar a los aspectos generales de la contabilidad pública. Como pregunta inicial tenemos, ¿cuáles son las distintas maneras de entender lo público y cuál de estas maneras están relacionadas con la contaduría? Muchas veces se crea el mito de que el contador público solo sirve para el sector real, y yo ya les explicaba, les comentaba. En Colombia tenemos el sector público, solidario, real, financiero, y en la universidad
solamente nos enfocan en el sector real. Cuando hablo de sector real, ¿a qué me refiero? Al sector comercial, donde tenemos el catálogo de cuentas, que anteriormente era el 2649-2650, ahorita se reemplazó por las normas internacionales de información financiera, sea NIF para pymes grupo 2, las NIF para personas o régimen simplificado, que serían, no recuerdo el nombre, que serían como las empresas pequeñas, y las más grandes, que serían NIF Full o NIF plenas, que serían grupo 1. Todas aplican sector financiero, solidario y demás, NIF completas o NIF para pymes o NIF SP en el caso del sector público. Cuando hablamos del sector público, hablamos de hospitales, entidades de gobierno, alcaldías, que creo que vamos a ver hoy como de las diferentes entidades públicas que hay. Entonces, si vamos a abordar el tema de qué es el sector público como tal, qué lo diferencia, qué relación tiene con el sector privado, lo público es lo que es de interés o de utilidad en común para todos. O sea, a todos nosotros que nos interesa conocer, que no pedimos solicitud de información sobre él, pero que deberíamos verificar cómo va el presupuesto público actualmente, el Congreso, quién ha aprobado, cómo va la reforma tributaria, y muchos pecamos por eso. Es la autoridad de allí emanada, en contraposición con aquello que se refiere a la utilidad de interés individual. ¿Esto qué quiere decir? El día a día, ¿qué se ejecuta, qué se propone en beneficio de nosotros como tal? Para un uso común, de accesibilidad a todos y por tanto abierto, contrario a aquello que es cerrado, que sustrae la disposición de otros. Este autor, Rabonikov, enuncia 3 características sobre el sector público. Lo público como respuesta de la demanda de la comunidad, lo público como vigencia del Estado de derecho y lo público como parte de la cultura política. ¿Listo? Digamos que esas serían como 3 características esenciales. En consecuencia, esto queda a entender que lo público nos incumbe a todo el público en general. Es una proyección comprensión y entendimiento de la contabilidad pública relacionado con la carrera de contador público como tal. Dentro de la clasificación que hace el autor, y para este caso en particular, se desarrolla y se fundamenta la necesidad social de una información transparente, relevante y pertinente, vinculada al dispositivo de control. Para otro caso, desde la fe pública por los intereses del colectivo y responder a la confianza pública. Y en un tercer panorama, es concebir cómo está la sociedad por parte de quienes lo gobiernan. En este caso, el presidente actual, los gobernadores y alcaldes de cada municipio, y bueno, ahí está la asamblea, el Congreso y el Senado. Enfocados en el mismo horizonte, todo lo público es lo que permite conocer a la comunidad sobre el avance y la gestión que hace el gobierno en beneficio de nosotros con los recursos que nosotros otorgamos. ¿Cuál sería la manera de entender que lo público está relacionado con la contaduría? Nos hacemos esa pregunta. Tenemos una modernización donde la contaduría identifica y estudia el dispositivo del control público, siendo este el aporte que ajusta como referencia a verificar lo real. Un ordenamiento público que es relativo del hecho económico y da prioridad a las necesidades de interés común. Como acontecimiento, se centra en distinguir lo que caracteriza a cada uno de los estados y mostrar cómo el tránsito de uno al otro implica movimientos en el ejercicio de la contabilidad pública. Hoy más que nunca, en el panorama nacional, tenemos una investigación y una enseñanza de la contabilidad como ciencia o arte o procedimiento, que es orientada al servicio de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros tenemos una contabilidad personal. Cuando hablamos de la parte pública, cronológicamente los resultados de ejecución de los planes, programas y proyectos que realizan las entidades de Estado que permiten verificar los bienes, derechos y obligaciones acumulados en el tiempo.
así como el patrimonio público, que por ser toda la comunidad requieren un estricto control por parte de la sociedad y de los entes controladores del Estado. En el sector existen ambigüedades, llamémoslo así, donde pueden citar diferencias en el sector público relacionado con política, ejecución de operaciones, redistribución, venta de bienes y servicios, los cuales pueden estar financiados por tributos, precios o tarifas que son nuestros aportes. En este caso, las instituciones de gobierno, que son entes centralizados, no persiguen con ánimo de lucro, pero existen entidades de funcionamiento de funciones de mercado, como empresas industriales, comerciales, lo que llamamos el sector real, y sociedades de economía mixta con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, en donde juega la oferta y la demanda. Dentro de la estructura jerárquica y funcional del Estado, expresada en manifestaciones administrativas de diferente índole, donde podemos encontrar ministerios encargados de la política de salud, educación y entes creados para sobreponer o vigilar distintas ramas que nos traen un beneficio a nosotros mismos. Otra de las características del entorno en el que opera el sistema contable público es la relación de la disminución de sus instituciones. Así se puede encontrar en el nivel nacional que existen entes que manejan recursos significativos y en el ámbito territorial. ¿Qué características del entorno en el que opera el sistema de la contabilidad pública inciden en el concepto de ente contable? Cuando hablamos ente, hablamos de empresa. En la evaluación de transacciones, objeto de contabilizar el horizonte o la proyección que se va a reportar. En el ente público se define en función de la unidad básica, entendiendo por esta la mínima instancia establecida por el sistema para efectos de procesos de consolidación contable. Enfocando entes públicos que pueden admitir el criterio de consolidados o consolidadores. El primero corresponde al ente individualmente considerado y el segundo al que consolida información contable con otras unidades. En ambos casos, todo esto se reporta a la Contaduría General de la Nación, quien verifica la consolidación al Plan General de Contabilidad Pública. Estas operaciones financieras y económicas y sociales de los entes públicos están determinadas por el entorno, exigiendo una comparabilidad, lo que implica que debe adoptar una escala de medición apropiada a los fines que persigue. Cuando los datos de entrada hacen referencia a las medidas cuantitativas, por lo general, el entorno los cuantifica en términos monetarios. En un contexto también se determina la periodicidad de elaboración de la información, con disposiciones legales para rendir cuentas a diferentes entidades competentes. En consecuencia, el ámbito en el que opera el Sistema Nacional de la Contabilidad Pública determina elementos fundamentales en su conformación, como el ente contable público, las operaciones de hecho, la escala de medición por unidad con la cual cuantifican los mismos y el periodo a reportar. Existen unos elementos para determinar esta información. Debe ser confiable y útil. Por otra parte, tras un entorno que hace referencia al Sistema Nacional de Contabilidad Pública, se reseñan los supuestos, objetivos y características de la información en un marco conceptual como el del sector real. El público también tiene un marco conceptual, donde tenemos diferencias entre la contabilidad pública y privada. La pública, ente público o de todo interés, ente privado de una sola empresa. Contabilidad financiera, económica y socioambiental, mientras que la privada solo se enfoca a lo financiero, lo público de interés comunitario, la privada de interés particular. Una gestión socioeconómica, una rentabilidad financiera, un control, valoración de bienes y beneficios y uso público e histórico, con un control, conservación y variación del capital social, beneficios económicos y monetarios, ambos tienen el mismo beneficio, solo que la pública es socioeconómica.
propiedad comunitaria, propiedad individual de capital. Depende del presupuesto público, no depende del presupuesto de la contabilidad privada. Su objetivo público viene en la parte comercial en cumplimiento con políticas económicas y sociales, mientras que la privada netamente comercial. En el sector público se mide la capacidad de la entidad para generar riqueza a la sociedad. En otras palabras, el excedente público. Cuando hablamos del excedente, es la generación de utilidad pública y distribución del excedente total. La primera mide la eficiencia operacional en el corto plazo y la segunda permite observar qué agente económico es el más beneficiado con esa utilidad. En el sector privado se aplica el decreto 2649. Ojo, esto les muestro acá. El 2649 quedó derogado. En este momento no son las NIT, sino que son en Colombia las NIT. NIC, ay, sí, eso sí. Sí, creo que es así. NICF, las normas internacionales, ahí. Esta la voy a verificar, que ya me olvidó las siglas. Pero no es como tal lo que conocemos como NIF, porque las NIF vienen del extranjero, llamémoslo así. Acá en Colombia hicimos fue una adopción. NSIP, es al revés, acá. NSIF, Norma Contable de Información Financiera, que es la adaptación que hicimos en Colombia de las normas internacionales de información financiera. El decreto 2649 se sigue usando para principios. Y eso que ya el marco conceptual de la NIF enfoca y abarca muchos de los llamados principios contables como tal. Muchísimos, diría yo, la verdad. A ver. ¿Qué tipos de entidades públicas existen? Entidades públicas principales de nivel nacional son los ministerios, departamentos administrativos y la presidencia de la República en el nivel territorial y los departamentos y municipios y territorios indígenas. Entidades públicas adscritas se constituyen por iniciativa de una entidad pública y que de conformidad a la Ley 489 del 98 desarrollan principalmente funciones administrativas en los términos que señala la ley bajo la orientación y control de las respectivas entidades públicas. Y entidades públicas vinculadas a la administración se constituyen por iniciativa de una entidad principal de conformidad con la Ley 489 del 98. Desarrollan principalmente funciones de producción o comercialización y están sujetas a la orientación, coordinación y control de términos de leyes y estatutos que las rijan. Y entidades vinculadas directas, que son aquellas que se constituyen a partir de una entidad principal y desarrollan principalmente funciones de producción o comercialización. Cuando hablamos del proceso histórico de la contabilidad pública, como antecedente, tenemos que existe un Sistema Nacional de Contabilidad Pública creado por la Contaduría General de la Nación, del cual estuvo frente por más de 5 años el Contador General de la Nación, Edgar Fernando Nieto Sánchez, dejando muy bien para su labor. Ahorita estamos, creería yo, por Pedro Luis Borges Ramírez, me falta por confirmar esta parte, cuyo propósito ha sido mantener y mejorar el reto y nivel en el cual se encuentra actualmente la Contaduría General. En la evolución de la contabilidad, tenemos entonces que por el 1819 decretamos la pena de muerte para quienes roben dinero de la nación. En el 86, la solución puede ser crear el Tribunal Superior de Cuentas. En el 23, la misión de Kemmerer recomendó crear la Contraloría. En el 68, el presidente Carlos Lleras propuso separemos la contabilidad del control sobre el manejo de los bienes públicos. Para el 91, nuestra constitución actual permite que el país inicie realmente el manejo de sus cuentas. En el 95, el presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público organizaron la Dirección General de Crédito Público, siendo presidente el doctor Ernesto Samper Pizarro. Para el 96, el Congreso de la República crea la Contaduría General de la Nación por medio de la Ley 298 del 96. Y ya para el 96 en adelante,
evolucionó y el crecimiento se reglamentó con un compromiso de armonización de los estados financieros y económicos. Tenemos un antes y un después. En un antes se conocían los ingresos y los gastos de cada entidad. No se consolidaba para mantener un conocimiento del patrimonio de la nación, mientras que ahora se clasifica por cada uno de los niveles y sectores. O sea, imagínense en un balance completo con entidades como alcaldías, gobernaciones, territorios indígenas. Cuando hablamos de la Contaduría General de la Nación, a partir del 91 se dio el inicio al gran salto contable, dando realmente la importancia que merece la información contable, financiera y social. Miren, es que nosotros teníamos una profesión que hasta ahorita va cogiendo fuerza. Me parece ilógico que escuche gente que diga, en un futuro los contadores o la contabilidad va a ser reemplazada por máquinas. Lo veo muy difícil. O vamos a ver si esas máquinas van a responder ante un requerimiento de la DIAN, que lo veo sumamente difícil. Si la DIAN tiene sus falencias, imagínense un requerimiento como tal que reciba una máquina. Corresponde al contador general las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública. Imagínense en el cierre de este señor. 6 meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Nacional enviará al Congreso el balance de Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República para su conocimiento y análisis. La Constitución Nacional, en su artículo 354, determina que habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general y consolidará. ¿Listo? Me verifico acá algo. Sí. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, para dar cumplimiento al artículo 354, nace la Ley 298 de 1996. Con el decreto 1914 del mismo año, crea la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y se dictan otras disposiciones como los requisitos para ser Contador General de la Nación, funciones del Contador General de la Nación, funciones de la Contaduría General, oficinas contables y estructura orgánica de la Contaduría, entre otras. ¿Qué funciones tenemos? Determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad que deben regir en el país, establecer normas técnicas y generales, sustantivas y procedimentales, llevar la contabilidad general de la nación, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del presupuesto general de la nación para garantizar su correspondencia en el Plan General de Contabilidad Pública. Señalar y definir los estados financieros e informes que deben elaborar el balance general, establecer libros de contabilidad, expedir las normas para contabilización, emitir conceptos y absolver consultas, ser la autoridad doctrina en materia de interpretación, expedir normas para la contabilización, impartir normas, expedir certificados, producir informes sobre la situación financiera y económica de las entidades u organismos sujetos a su jurisdicción, realizar estudios económicos y financieros, ejercer inspecciones, coordinar con los responsables del control interno y externo para cumplir con las normas, determinar las entidades públicas y los servidores de las mismas o los responsables, imponer a las entidades a que se refiere la presente ley, establecer y desarrollar programas de capacitación y demás. Y ya tenemos los requisitos para ser el contador general de la nación: ser colombiano y ciudadano, ser contador público con tarjeta profesional vigente, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad y haber ejercido con un buen crédito la profesión de contador durante 10 años o la cátedra universitaria por el mismo tiempo en el establecimiento reconocidos oficialmente. ¿Qué funciones tiene el contador general? Entonces, uniformar y centralizar la información, llevar la contabilidad, consolidar, elaborar el balance, impartir instrucciones, expedir los actos administrativos, suscribir, decidir sobre los recursos, mirar la presentación que se va a dar a la Contaduría General de la Nación,
diseñar, designar, distribuir, decidir sobre las actividades. Digamos que esas son las funciones normales que tiene una persona como tal. Cuando ya pasamos de las funciones, vamos a la estructura orgánica de la Contaduría General de la Nación. ¿Por qué se llama orgánica? Porque la parte pública se guía por el estatuto orgánico, que es como el estatuto tributario para ellos. En este caso, el gobierno nacional desarrollará la estructura administrativa de la Contaduría General de la Nación, la cual contará con una organización básica compuesta por los siguientes cargos y dependencias, dando cumplimiento a la Ley 298 del 96. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que el Contador General de la Nación tiene un área de planeación jurídica, logístico, de capacitación y control interno. De ahí se subdivide la Subcontaduría General y de Investigación. De ahí viene la investigación de las normas. ¿Qué pasa con la investigación de las normas? Que es un mundo muy amplio en contabilidad y es difícil dar una doctrina y una capacitación. Subcontaduría, descentralización, validación y estadística, gestión y evaluación y proyectos especiales. Viene la subcontaduría de consolidación de información, procesamiento y análisis de productos, estadísticas y análisis económicos. Viene la Secretaría General de la Nación, Servicios Generales de Activos y Financieros y Talento Humano. Terminando, proyectos especiales y apoyo informático. La estructura de la Contaduría General de la Nación está determinada como unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuando hablamos entonces del régimen de contabilidad pública, la resolución 356 del 2007, por la cual se adopta el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública, determina su aplicación para los organismos y entidades que integran las ramas del poder público y en sus diferentes sectores. También debe ser aplicado por los órganos autónomos e independientes creados para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los fondos de origen presupuestal, además de las sociedades de economía mixta, las que se le asimilen, en las que la participación del sector público de manera directa o indirecta sea igual o superior al 50% del capital social. Las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuya naturaleza jurídica corresponde a empresas oficiales, y las mixtas, en las que la participación del sector público de manera directa o indirecta sea igual o superior al 50%. Algo que yo les aclaro siempre cuando les doy esta clase. No me confundan que porque son empresas de servicios públicos, entonces es una empresa pública. Muchas empresas, sí, hay unas que son netamente de capital público, otras que son de capital privado, mixto. ¿Qué quiere decir? Que tienen participación el municipio y entes privados como tal. Y presentan como tal dos contabilidades. Una contabilidad para el sector público donde homologan las cuentas del sector privado y la del sector privado como tal. No es obligatoria la aplicación para las sociedades de economía mixta y las que se le asimilen, las que la participación del sector público de manera directa o indirecta sea inferior al 50% del capital social. Entonces, en el sector público funciona el contexto conformado por características de lo jurídico, económico y social que condicionan el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. ¿Qué tenemos en un entorno público? Lo jurídico, donde tenemos la naturaleza, objeto del Estado, operación, creación, transformación, liquidación y ramas del poder público. Económico, tenemos la producción de bienes y servicios, redistribución de la renta y la riqueza, tributos, presupuestos, sectores central y descentralizado. El Sistema Nacional de Contaduría Pública registra los hechos económicos y lo social, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Todo girando ¿en qué? A un entorno del sector público. El marco conceptual, así como la estructura y descripciones de las clases que conforman la parte integral de la resolución 222 serán aplicados a partir del 1 de enero del 2007. El Plan General de la Contaduría Pública es el conjunto interrelacionado de conceptos, normas, procedimientos y demás que para la contabilidad pública se desarrollan en un marco conceptual y una estructura y definición de clases. ¿Qué más tenemos por acá? La contabilidad en el sentido genérico del término se ha caracterizado por recurrir a un proceso sistemático mediante el cual, a partir de entrada de datos y recursos, se obtiene información relativa a los cambios experimentados por las principales variables que determinen y resulta del desempeño de un ente durante periodos específicos de tiempo. ¿Qué tenemos en la estructura entonces del régimen de la contabilidad pública? El control, rendición de cuentas, transparencias. Tenemos unas características en el marco conceptual, unos principios y un manual de procedimientos, donde está el catálogo de cuenta, el procedimiento contable y los instructivos. La verdad es que la contabilidad pública tiene su ciencia, pero es más sencilla que la real o la del sector privado financiero. ¿Por qué? Porque tiene unos instructivos donde dice dónde acredito, dónde debito y cómo lo llevo. La contabilidad pública, como una aplicación especializada de la contabilidad, es ante todo un sistema de información que procesa datos económicos, sociales, ambientales y financieros de los entes públicos, con el fin de revelar a través de estados contables e informes la naturaleza y característica de sus movimientos o flujos resultantes de cambios en los montos acumulados de obligaciones y derechos que poseen y administran los entes públicos. La metodología opta en la presente normativa para abordar el diseño del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Es deductiva, con lo cual se parte de analizar el entorno en el que opera el sistema para deducir, a partir de sus rasgos fundamentales, los supuestos básicos, principios y reglas que orientan al proceder contable. Estas modificaciones están incluidas en esta nueva versión que serán aplicadas por las entidades, organismos y demás entes públicos a partir del 1 de enero del 2007. El Plan General de la Contabilidad Pública deberá ser aplicado por regla general al nivel de documento fuente o soporte, lo cual implica sustituir cualquier otro código de registro básico e incorporar las operaciones de acuerdo con las normas determinadas en el mismo. En aquellos casos en que se considere necesario o conveniente, se podrá autorizar por parte del Contador General de la Nación la adopción del Plan General de Contabilidad Pública a nivel de documento reporte de manera temporal o permanente, remitiéndose con la homologación técnica respectiva. ¿Qué pasa? Que les doy un ejemplo. Para nosotros en el sector privado, la caja es la 110505. En el público puede ser 280501. Entonces hay que empezar a hacer un mapping de cuentas y empezar a reclasificar para presentar los informes ante la Contaduría General de la Nación. Cuando tenemos entonces el marco conceptual de la contabilidad pública, este marco constituye el fundamento teórico, sustentando la normatividad por la cual se rigen las transacciones o operaciones públicas. También es el resultado de un proceso tendiente a homogeneizar los sistemas de información financiera, económica y social de las instituciones, con el fin de contribuir a la toma de decisiones, a la construcción de indicadores nacionales, y la construcción de indicadores nacionales y la evaluación del control de la gestión administrativa. ¿Qué más tenemos por acá? El Sistema Nacional de la Contaduría Pública satisfacen exigencias que se definen como propósitos, los cuales corresponden a los supuestos básicos que expresan los fines del Sistema Nacional, con sujeción a las restricciones y condiciones del entorno jurídico, económico y social del sector público,
con unos propósitos, un control, una rendición de cuentas, una gestión eficiente y una transparencia. Cuando hablamos entonces del control, se supone que se apoya en el control interno o la auditoría pública. En ámbitos tales como el de legalidad y cumplimiento y viabiliza el control financiero de economía y eficiencia, así como la salvaguarda de los recursos y el patrimonio público. Rendición de cuentas permite que los servidores públicos y los administradores indiquen qué hicieron. Gestión eficiente apoya las decisiones de los responsables, llamémoslo así, alcaldes, gobernadores, senadores, Congreso, presidente. También se condiciona el sistema nacional para que proporcione elementos adecuados para la planificación de las decisiones de política pública de las entidades del sector público consideradas de forma individual. Y la transparencia son las decisiones y uso de los recursos que deben ser transparentes y de conocimiento público, así como de las demandas del entorno económico. Bueno, ya tenemos como para finalizar este rato el sistema y los usuarios de la información contable pública. Todos estos hechos económicos sociales desencadenan en la parte nacional y territorial con una base pública. Este Sistema Nacional de Contabilidad Pública tiene como usuarios la población, el control fiscal, sistemas de cuentas nacionales, sistema de inversiones públicas y sistemas presupuestales y organismos internacionales. Tenemos veedurías, Contraloría General de la República, que es la rama legislativa, el DANE, el Banco de la República, Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el último se me escapa. Bueno, entonces chicos, esta guía se las voy a dejar en esta parte, en la actividad, en la semana 5. Acá, semana 5. Guía, marco conceptual. Este. Listo, acá ya les quedó la guía. Perdón, verifico acá algo. Tenemos entonces la semana 6, donde yo creo que ya la siguiente semana les estoy enfocando lo que vamos a ver en estados financieros públicos como tal, y estoy montándoles o dejándoles en la plataforma ya el ACA número 3 y les voy a organizar de una vez la semana 8. ¿Listo? Para que no nos vaya cogiendo la tarde y puedan contestar la evaluación, coevaluación y autoevaluación. Que si yo tengo que subir notas a más tardar el 25, que tengamos plazos siquiera hasta el 20 de enero para que puedan agilizar las entregas como tal. Acá sí tendría 3 semanas. Yo creo que esta semana que viene es, hoy es 26. Perdón, estoy viendo enero. Hoy es 26, yo creería que otra vez a fin de esta semana estaría dejándoles el ACA número 3 y la evaluación número 3, que tendríamos entonces una semana, 2 semanas, 3 semanas para dar respuesta a ambos talleres. ¿Listo? Y bueno, chicos, ya como tal, pues espero que al domingo ya estén subiendo todo para yo el lunes a primera hora estar enviándoles, subiendo notas y enviándoles todo. ¿Listo? Voy a detener ya la grabación